Hola amigos, buenos días. Seguimos en este reto de 30 días en la meditación bíblica en los nombres y atributos de Dios. Hoy vamos a continuar ya en nuestro 10º día. Felicitaciones a todos los que han venido juiciosos allí en este reto, orando, buscando al Señor. Recuerden, nada que valga la pena se logrará por casualidad. Hay que tener esa determinación que tuvo Daniel. Hay que tener esa consagración, apartarse, sabiendo que al final llevaremos frutos si hemos sido ejercitados en esa tarea. El día de hoy, en este reto, quiero compartir con ustedes uno de los atributos de Dios eh, que han hecho mucho significado en mi vida, que han traído mucho sentido a la manera en la que tomo decisiones, en la manera en la que interactúo con las personas, en la manera en la que avanzo hacia aquello en lo que siento que Dios me está mostrando. Y tiene que ver con ese atributo de Dios, la trascendencia de Dios. Algo trascendente es que está por fuera de nosotros mismos, que es muy significativo, que es muy importante. En la iglesia de BPA decimos tenemos un trascendental compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión. A eso nos dedicamos. Esas fueron las tareas que dejó el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y cuando yo digo que es algo trascendente, es que no tiene que ver solo con mi vida en este momento temporal, sino que es algo más grande que yo. Y la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios trascendente, que nuestro Dios está por encima de todo, que todo tiene sentido si tiene propósito en él. Y vamos a ver este Salmo 113, el Salmo 113, verso 4 y verso 5 dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, quien se sienta en las alturas? Esa palabra excelso tiene que ver con importancia, con sublime, sobre todas las naciones, sobre todo lo que existe, sobre los cielos, su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Es una pregunta y es la meditación de esta mañana. ¿Quién como el Dios de la Biblia? ¿Quién como el Dios que se dio a conocer en su palabra? Hay muchas personas que cuestionan la fe de los cristianos, por ejemplo, hablando de que creen en mitos o que creen en leyendas. Nuestra fe es una fe palpable. Nuestra fe es una fe comprobable en hechos históricos, en arqueología. No sé si usted sabía, pero requiere más fe creer en el proceso de la evolución que creer en un Dios creador. Ellos tampoco tienen un eslabón, o hay un eslabón más bien perdido, en el cual se basa toda su cadena de la evolución, que no existe, que no se ha podido encontrar. Pero aún así se enseña en escuelas como algo cierto. Requiere más fe vivir de esa manera. Pero nuestro Dios es un Dios trascendente. Dice el Salmo 8, déjenme, yo se lo leo también acá, no lo tengo en la presentación, pero dice el Salmo 8, es David que está hablando. Y luego que Dios le ha revelado sus planes y sus propósitos y dice David, oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra, tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza, así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Eso tiene que ver con ese atributo de Dios, la trascendencia de Dios, y ahí está la respuesta que deberíamos tener en nuestro corazón. El dar lugar a un Dios excelso, sublime, grande, fuerte. Yo le invito a que medite en este día sobre
sobre esas respuestas que como humanos encontramos en Dios al pensar en algo más grande. ¿Y cómo se aplicaría eso a mí? ¿Para qué me interesa que Dios sea trascendente, que sea algo más grande que yo mismo? ¿Sabe por qué? Porque le da sentido a su vida. Es más, cualquier religión que exista en este mundo tiene que responder a estas 4 preguntas. La pregunta de origen, ¿de dónde venimos? La pregunta de sentido o propósito, ¿de qué se trata esta vida? Pero también de qué se trata mi vida. La tercera pregunta, ¿de qué manera tengo que vivir? Y tiene que ver con el reto moral, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Y en cuarto lugar, la pregunta de destino, ¿hacia dónde voy? Si de esto se trata la vida, ¿qué hay más adelante? Si usted se fija, el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo, tiene respuesta para cada una de esas preguntas. Religiones de Medio Oriente o religiones nuevas no pueden responder o simplemente dicen que no les interesa responder eso. Yo he visto en mi vida como cuando vivo sin sentido y sin propósito, eso fue mi realidad hasta los 17 años aproximadamente, pues usted vive con sus propias reglas y como no sabe para dónde va o ya llegó o cualquier bus le sirve, usted simplemente vive a la aventura, deja que su vida vaya pasando por las circunstancias. Es una mala manera de vivir. Pero cuando Dios le muestra el propósito de esta vida y le muestra su propósito, y ponga mucha atención a esto, usted se vuelve inmanipulable. Nadie más en esta tierra lo puede manipular. No hay religión, no hay sistema político, no hay trabajo que haga que usted sea manipulable, porque usted sabe la razón por la cual está en esta tierra, usted sabe el propósito para el cual existe y entonces usted puede trabajar en pos de eso. En una ocasión le dijeron al Señor Jesucristo que hiciera un milagro, que se acercara, que en contexto, que ayudara a una persona. Y él dice, no he sido enviado sino a los hijos de Israel. Y lo que está diciendo es, yo tengo un propósito en esta parte de mi vida, en esta visita a la tierra. Y no voy a dejar de cumplir ese propósito, ni me voy a desviar. Y creo que esa es la palabra clave al hablar de la trascendencia de Dios. Cuando usted pone su esperanza y su razón de vivir en algo extrínseco, en algo externo, en algo que no tiene que ver con usted, usted trasciende. Usted puede vivir para algo más grande y no va a tener ese vacío. Dios es más grande que usted mismo. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Y la invitación es que usted se pueda conectar con ese Dios trascendente, importante, que deje de mirar hacia usted algo intrínseco, que deje de pensar únicamente en usted. Nosotros decimos coloquialmente, deje de mirarse el ombligo y empiece a vivir para algo más grande, un propósito más grande en los tiempos, en el espacio, en la materia que Dios tiene planeado para nosotros. El día de hoy usted va a ir a la Biblia a leer Génesis 19 del verso 1 hasta Génesis 20 al verso 18. Va a leer el Salmo 6, verso 1 y verso 5, Proverbios 3, verso 1 y verso 4 y Mateo capítulo 8, verso 1 al verso 17. Mucho ánimo en la lectura de la Biblia. Si puede, póngase al día. Si viene en este reto, imagínese que al final usted pueda cruzar el 2021 habiendo escuchado más a Dios, habiendo escuchado la palabra de Dios y esa palabra de Dios trayéndole propósito a su vida, trayéndole trascendencia. Es posible que usted no esté deprimido, es posible que esté distraído en el día a día, distraído únicamente en su situación, en sus emociones. Pero levante los ojos al cielo y piense de dónde viene su socorro. Su socorro viene de alguien más grande que hizo los cielos y la tierra, que tiene el poder para ayudarle, que le interesa su vida, cuya característica, cuyo atributo es amor, cuyo atributo es ser bueno y bondadoso. Y ese Dios es el que quiere revelarse a su vida. Encuentre sentido y propósito en Él. Me gustaría orar por eso en este día. Señor, perdónanos porque muchas veces intentamos hacer lo que solo tú puedes hacer y jugamos a ser Dios. Tratamos de controlar personas. Tratamos de que las otras personas obedezcan nuestros designios. Y queremos que tú hagas lo que nos toca a nosotros. Y te pedimos perdón por eso y al meditar hoy en ese nombre, en esos atributos tuyos, en el nombre tuyo, Señor,
Entendemos que hay propósito y esperanza en alguien más grande que nosotros, que tenemos un origen en ti, que tenemos un propósito, que hay un camino en esta vida para cada persona, que hay una manera en la que tú quieres que vivamos y que hay un destino al que quieres que lleguemos, Señor. Gracias porque ese sentido y ese significado hace que esta tierra tenga sentido, al tener un propósito, podemos enfrentar las circunstancias de otra manera. Pero te pido que las personas que me oyen puedan encontrar ese propósito, puedan encontrar ese destino que tú tienes planeado, que se revela en tu palabra y que tiene cumplimiento en tu Hijo Jesús. Tú has pedido de nosotros que te busquemos y aquí está nuestra respuesta a esa búsqueda, Señor. Pero también necesitamos que tú hables por medio de tu palabra, de tu espíritu, de tu iglesia, trayendo guía, propósito, sentido a nuestra existencia. Oh Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuán maravilloso es todo lo que creaste y cuán hermoso es poder vivir para entender esos caminos. Ponemos en tus manos este día y gracias, Señor, por el tiempo que cada persona está invirtiendo en este reto. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, quédense pensando en esto, la trascendencia de Dios, la importancia de que Dios sea más grande que nosotros mismos, pero también la importancia de conectarnos con eso, con el origen nuestro, con el propósito que Dios tiene en nuestro camino, dice Hebreos 12, la manera en la que debemos vivir, la ley, los mandamientos de Dios y el destino hacia el donde vamos. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Les recomiendo dejar sus comentarios ahí si tienen preguntas, cómo vienen en este reto, cómo la están pasando. Un abrazo.